maestros y maestras del Ecuador y pueblo ecuatoriano en general. La educación no es un fin en sí mismo, sino el medio para alcanzar todas las potencialidades de las que los seres humanos somos susceptibles de lograr en el contexto cultural y de acuerdo a las normas de convivencia social. Por lo tanto, es vital el debate de la ley que constituye el marco sobre el que se entreteje el desarrollo del Ecuador, el futuro nuestro y sobre todo el futuro de nuestra descendencia. Es necesario que de cara a este futuro pensemos el mundo que les tocará vivir a nuestros niños y niñas. Pero no olvidemos el acervo cultural, las normas de convivencia, que así como la lectura y la escritura no pueden ser reinventadas todos los días, sino que deberían permanecer como tesoro inmanente de la humanidad. Una línea muy delgada es el límite entre la educación pertinente y de calidad y aquella mera instrucción que nos llevará por un camino de irrespeto y conculcación de los derechos humanos más elementales. El señor presidente del Ecuador ha interpretado acertadamente la inquietud de la mayoría del pueblo ecuatoriano, que siente la necesidad de que es hora de que la educación tome un giro diferente. Así nos hizo conocer al Ecuador. Un giro que nos sitúe en un clima de desarrollo, de métodos y técnicas apropiadas, pero sin olvidar el respeto que nos debemos unos a otros, que no solamente sea externalizado como una filosofía hueca o vacía, sino que sea aprendido, es decir, incorporado a las estructuras mentales de los educandos y de la sociedad en general. La Asamblea Nacional está involucrada en interpretar el sentimiento popular, por lo que hoy estamos debatiendo en primera instancia los aportes que han hecho asambleístas de todas las bancadas e inclusive del período legislativo anterior, gremios de maestros, sociedad civil en general. La reforma a la Ley de Educación tiene que ser la voz de la mayoría de todos los sectores. Coincidimos en que la docencia es un apostolado. No hay profesión más noble que esta, pero exhortamos a que más allá de diferencias políticas, el debate se direccione hacia el Ecuador que debemos ser, gracias al poder y a la influencia de la educación y de quienes son los que desarrollan los procesos de interaprendizaje, es decir, mis colegas maestros. Esto implicará continuar escuchando a todos los sectores, crear empatía con ellos, porque, colegas asambleístas, la empatía es una de las cualidades personales que todo maestro debería cultivar. Lo contrario es la antipatía, lo cual es lo más alejado del hecho educativo. Maestras y maestros de la comisión, que somos la mayoría, estamos dispuestos a seguir construyendo estas reformas, porque nos educamos de una manera que hoy no está vigente. Nos toca desaprender, dejar las viejas prácticas de un siglo que ya no existe. Según la teoría de Peter Senge, nosotros aprendimos modelos mentales, con los cuales transmitimos a otros lo que pensamos, pero la mayoría de las veces estamos equivocados. Debemos de esforzarnos en construir marcos conceptuales, conscientes y evolutivos. Empezar a crear empatía con los educandos y situarnos en sus necesidades de educación. ¿Cuáles son los retos a los que nos enfrentamos como sociedad? Formar, ya lo dijo el señor ministro de Educación, formar una sociedad con pensamiento crítico, con creatividad, con adaptabilidad, con cooperación, con comunicación y además formar generaciones como emprendedores, competentes en las TIC, de aprendizaje autónomo, con altos dotes sociales, que se adapten fácilmente a los ambientes laborales, capaces de trabajar con cualquier persona, en cualquier lugar y momento.
No sabemos qué serán en el futuro los niños de hoy, ya lo dijo nuestra compañera Dayana Pazle. Pero lo que sí sabemos es que además deberán tener los recursos cognitivos necesarios para adaptarse a lo que venga. Decía Richard Gerber que se nace siendo creativo, y es verdad, es parte de nuestra inteligencia natural y es lo que nos diferencia a los seres humanos de las demás especies. El 80% de los aprendizajes se producen antes de los 5 años. Después de esta edad, a los niños se les empieza a dirigir ordenándoles qué deben hacer, cómo hacerlo, en qué plazos. Esto termina por obstruir las vías de creatividad que los niños poseen. Urge enterrar en el sistema educativo todo aquello que esté basado en controles y a cambio instaurar un sistema de empoderamiento. El sistema educativo debería generar las condiciones para que niños y niñas continúen siendo creativos. No estoy hablando de anarquía en la educación. Janet Paty propone la educación emocional en edades tempranas, al igual que el creador de la inteligencia emocional y la inteligencia social, Daniel Goleman. La educación emocional debe comenzar en la educación infantil y transcurrir a lo largo de toda la vida, misma que permitirá al individuo afrontar mejor los retos de la vida y finalmente lograr el ansiado desarrollo del bienestar personal y social. No debemos olvidar que las emociones tienen un valor adaptativo porque nos protegen de peligros, son valiosos recursos de información porque nos pueden hacer ver qué sienten otros y finalmente las emociones no pueden estar separadas de la cognición y las habilidades sociales. Yo creo que eso nos está faltando. La finalidad principal de la educación es que cada sujeto pueda alcanzar un grado óptimo de bienestar social y emocional, por lo que la educación emocional debería ocupar un lugar privilegiado en los sistemas educativos. Los maestros estamos dispuestos a persuadir razonablemente a los educandos, dar rienda suelta a la creatividad antes que condicionar los aprendizajes a las recompensas o castigos. Por ello, los programas de formación docente deben dedicar una mayor atención a las competencias que tienen que tener los docentes de la actualidad. ¿Cuál debería ser el enfoque de la ley? Seguramente una alta dosis de flexibilidad, contrario a las viejas teorías de condicionamientos que hoy nos rigen. Por ejemplo, en el tema de bachilleratos, se propone un tronco común con infinidad de opciones, de acuerdo a las necesidades, intereses y problemas sociales, y sin olvidar las necesidades educativas especiales, obteniendo los adolescentes y jóvenes una educación más especializada, pudiendo inclusive acceder a menciones. Se repotencia el bachillerato técnico productivo con una visión de educación teórico-práctica, basada en competencias y capacidades tan importantes para el mundo que les toca vivir. Se eliminan las restricciones de edad para acceder a la educación o por condiciones de movilidad humana. Se toma en cuenta en el sistema educativo a las necesidades educativas especiales, otorgando más oportunidades a la diversidad de educandos que hoy tenemos. Tiene un minuto, asambleísta. La cooperación necesaria entre familia, gracias Presidenta, familia, escuela y comunidad debe ser repensada y es parte de esta propuesta de ley, donde lo medular son los principios y fines de la educación, tomando en cuenta que desarrollar procesos educativos hoy no es exclusividad de las instituciones educativas. No nos equivoquemos. Es posible aprender en cualquier lugar de la sociedad. Por ello debe existir esta conexión y cooperación entre los estamentos mencionados. Concomitantemente, en una sociedad cada vez más compleja para sobrevivir en ella, hay que desarrollar una inteligencia colectiva. Por lo tanto, los juegos de competición, los exámenes en los que solo importa la calificación,
someten a nuestros pequeños a un enfrentamiento estéril y permanente y a la descalificación de la que hoy nos quejamos. Si nos toca sacrificar nuestras ideas ante el ara del desarrollo y por bienestar de nuestros niños y niñas, hagámoslo con decisión. Aunque esto nos cueste no ser nosotros mismos como nos concebimos actualmente. De todo lo dicho se puede colegir que en la educación de niños y niñas actualmente es importante pensar en el cómo antes que en el qué, que es lo que hemos escuchado en bastantes de las intervenciones de esta mañana y tarde. El debate no se agota hoy, debe continuar por la corresponsabilidad que nos atañe a todo el país, porque de ello depende el Ecuador en el que queremos vivir y en el que viva nuestra descendencia. La patria se lo merece. Muchas gracias.